agua. Y en sí la hidrófera que está asociada específicamente con este elemento. Entonces, algo que quizás no tengamos tan claro de diversas formas es que, bueno, nosotros sabemos que el agua específicamente es como un material que es líquido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la atmósfera también hay humedad o hay agua. Y la mejor prueba de esto es que si nosotros podemos respirar, específicamente es porque hay agua. Eh, no sé si alguna vez has estado en un cuarto, por ejemplo, que tiene aire acondicionado. Probablemente después de unas 5 o 6 horas, o no sé el tiempo, depende del aparato, hay como una carraspera en la garganta. Y eso es específicamente porque la humedad del aire se ha ido reduciendo. Entonces, imaginémonos, perdón, si estamos en un lugar donde no hay humedad, prácticamente no podríamos revisar y tendríamos todo lastimado, nuestra garganta. Entonces, si nosotros podemos respirar y no sentimos ningún dolor, eso es básicamente porque el aire tiene humedad o agua revuelto en ese caso, ¿verdad? Y también sabemos que hay humedad en la parte sólida. Entonces, la mayor parte del agua sí se encuentra en estado líquido, pero no es la única que está presente en nuestro entorno. Ahora, el 97% del agua que existe en el planeta Tierra es agua salada. Solo el 3% es agua dulce. De ese 3%, el 68,7% está a través de glaciares o capas de hielo. Un 30,1% está en aguas subterráneas y un 0,9% corresponde específicamente a otros elementos. Y de esos otros elementos que identificamos en esta parte es que tenemos 87% en lagos, 11% en pantanos y apenas un 2% del 0,3% del 3% que hemos enunciado primordialmente, ¿verdad? Entonces, podemos tener gran cantidad de agua del planeta, pero no toda la estamos aprovechando o no toda la estamos utilizando directamente. Entonces, es algo que debemos de tener pendiente específicamente en nuestro entorno. Y bueno, esta es la misma composición que había mencionado anteriormente. Eh, Algo que debemos de saber es que, por ejemplo, del planeta Tierra, parte de unas 3/4 partes, la parte superior es agua salada, ¿verdad? Solo para que lo tengamos en cuenta, pero eso no necesariamente significa de que esa agua está hasta el centro del planeta. Como vimos en el primer parcial, creo que fue que vimos las partes de la Tierra, ya que estamos hablando de manto y todo lo demás, ahí no hablamos de agua. O sea que el agua es como una parte superficial, no una parte asociada al interno específicamente de estos elementos. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos específicamente es el ciclo del agua. El agua generalmente se evapora ante la influencia de los rayos del sol. Una vez evaporada, empieza a formar nubes. Cuando se está formando las nubes, estas ya tienen condición para que puedan llover y el agua que ha llovido específicamente ayuda a formar ríos y todos los demás elementos que hemos mencionado anteriormente. Entonces, eso es básicamente el ciclo del agua. Ahora, por ejemplo, con ciertos fenómenos como el fenómeno del niño o de la niña, este proceso se ve trastornado un poco. Por ejemplo, en nuestra localidad de Honduras, cuando tenemos un fenómeno del niño o está aplicándose, o no es que se está aplicando, sino que está un proceso del fenómeno del niño, significa que tenemos menor cantidad de lluvias y cuando tenemos fenómeno de la niña, que vamos a tener una cantidad superior de lluvias específicamente en esta zona. Entonces, para todos estos procesos son los mismos que mencioné anteriormente, solo que aquí mencionemos que también está la parte o afluencia que tienen las aguas subterráneas. Y, por ejemplo, generalmente donde tenemos un río en la parte superior, generalmente en el subsuelo también va a existir una corriente que probablemente tenga la misma trayectoria que se ha observado en la parte superior. Y es como una prueba de que el agua también está en el subsuelo.
Pero en el subsuelo no solamente se forman estas corrientes, sino que muchas veces en ciertas ubicaciones hay ciertas reservas de agua que se aprovechan. Por ejemplo, Santa Rosa de Copán, cerca del 70% del agua que sirven eh, día a día proviene de esta fuente. Ellos tienen en realidad pocos ríos en dicho lugar, pero por ejemplo a veces toman agua del río Higuito, pero el problema es que ese está a 700 metros abajo de la ciudad. Entonces tienen que bombearlo para que sube, pero en el proceso que tienen recolección de agua, ellos no limpian las aguas, entonces va con un cierto material ahí y eso daña el bombeo. Entonces los ha obligado a identificar otras fuentes y lo que no han identificado hasta el momento es estos procesos. Pero, por ejemplo, ellos han estado ciertos meses en los cuales cerca del 100% del agua que están sirviendo es agua de pozo. Entonces, de ahí la importancia que se tiene para saber valorar específicamente estos elementos. Y, por ejemplo, muchas veces no somos conscientes que depositamos ciertos materiales que pueden representar cierto peligro. eh, y naturalmente lo que ocurre con estos materiales un tanto dañinos es que se van escurriendo y llegan específicamente a estas fuentes de agua. Entonces, en los balances hídricos, lo que se tiene específicamente en estos elementos es tratar de observar si se tiene una mayor cantidad de agua llovida, o si se tiene una mayor cantidad de agua evaporada o infiltrada de todos estos elementos, ¿verdad? Idealmente, eso debería ser de que la cantidad que llovió es exactamente igual a la cantidad que se evaporó, o sumada a la que se evaporó con la que se infiltró son iguales, ¿verdad? Pero esto antes funcionaba de esta forma, pero como mencioné anteriormente, con los balances hidrológicos, lo que ocurre ahora es que hay ciertas corrientes del aire que, por ejemplo, están llevándose específicamente esa humedad a otro punto. Y el llevarse la humedad a otro punto, entonces lo que ocasionan es que la cantidad de material disponible en dicho lugar ya no sea exactamente igual. Entonces, al ya no ser exactamente igual, se tiene esta dificultad que estas cantidades ya no son muy similares en correspondiente a estos factores, ¿verdad? Y es algo que ocurre específicamente asociado con estos elementos. Ahora, ¿por qué es importante el balance hídrico? Bueno, eso nos da de notar que tenemos una cantidad de agua disponible en nuestros lugares. Y si este es manipulado, ya sea en aumento o en reducción, eh, eso va a representar de que vamos a tener otras condiciones directamente de vida, ¿verdad? O distintas. Entonces, algo que nos ayuda a entender, por ejemplo, el corredor seco. ¿Por qué se llama corredor seco? Porque el balance hídrico en dicho lugar se ha ido reduciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ciertas vegetaciones que antes podían crecer, porque son vegetaciones que requieren determinada cantidad de agua, en la actualidad ya no pueden seguir creciendo, porque ya no tienen específicamente condiciones iguales para poderlo realizar. Y esto es lo que causa cuando se producen estos cambios en el balance hídrico. Entonces, con las aguas superficiales o aquellas que están viajando en la parte superficial y se pueden observar, generalmente empieza con un riachuelo o un arroyo que va cayendo específicamente en las diversas etapas como se logra observar, y generalmente esta agua termina llegando hasta el nivel del mar. Una forma común como se tiene. Pero si observamos en la parte de abajo de la imagen, podemos observar que van a haber corrientes de aguas subterráneas que se van formando, específicamente el agua que se va corroyendo. Y eso es algo, se podría decir normal o habitual que ocurre específicamente en estos lugares, como lo habíamos explicado inicialmente. Entonces, estas aguas superficiales, circulan a través perdón, de escorrentías, circulan a través de la superficie del suelo, y van trayendo específicamente a la misma trayectoria que tienen los ríos o arroyos, o se van desarrollando específicamente en función a estos elementos, ¿verdad? Y generalmente estas tienen que iniciarse por formas en las cuales están fluyendo a través del suelo,
y se van propagando específicamente conforme los ríos también van creciendo en la parte superior. Ahora, ¿de qué depende esto? Esto depende específicamente de la infiltración. Y la imagen que tenemos a la derecha en la parte inferior es muy importante para poder explicar específicamente esto. Si observamos la parte izquierda de la imagen, asumiendo que en ambos elementos llueve unas cantidades muy similares, tenemos vegetación. Y esa vegetación también tiene, por ejemplo, raíces. Entonces, ese fenómeno que tengamos vegetación con raíces en dicho lugar es algo que ayuda a que el agua se empiece a acumular en dicho lugar. Si observamos la parte que está en la derecha, no tenemos vegetación. Entonces, toda el agua que está cayendo en dicho lugar no tiene la opción para ir al suelo o debajo del suelo. Entonces se forma una corriente en la parte superior que tiende a producir problemas porque naturalmente va lavando específicamente la tierra. Y si recordamos lo que hemos visto, por ejemplo, del origen del suelo, eso tiende a lavar específicamente todo ese tipo de material. Entonces, mayor vegetación nos ayuda a que el agua se infiltre en el subsuelo y al no tener esta vegetación, lo que básicamente se produce son mayores problemas asociados con este caso. Entonces, vamos a tener dos flujos de agua, el laminar o el turbulento. El turbulento, por ejemplo, ocurre cuando tenemos ríos con bastante cantidad de agua. Por ejemplo, el río Lua es un claro ejemplo de este caso. El río Juan también es un claro de esto. El río Leán. Y así podemos seguir explicando específicamente este lugar. Y las conexiones laminares básicamente ocurren cuando los ríos están creciendo o vienen naciendo a través de los riachuelos o acueductos que están específicamente en la parte inicial. Entonces, para determinar específicamente la velocidad, debemos de observar que van a haber ciertos factores que van a estar afectando. Por ejemplo, una es la pendiente que tenemos. Y nuevamente regresamos. Donde están los ríos, riachuelos o los arroyos, la probabilidad de que caiga el agua con un mayor grado o pendiente es mucho mayor. A que, por ejemplo, cuando ya están los ríos con un gran caudal, generalmente estos se van moviendo a través de un valle. Entonces, en los riachuelos tenemos mayores irregularidades y donde ya tenemos los caudales de río grandes en este lugar, hay como un mayor espacio ya definido a través del cual se va moviendo el río. Naturalmente, cuando hay una inundación y, por ejemplo, no hay causa del río, es imposible controlar ese elemento, pero generalmente estos ríos tienen como ya una trayectoria definida para irse propagando. Y algo que también ocurre con esos elementos es que se va transportando carga a lo largo que va desde su nacimiento. ¿Va? Entonces, estas corrientes suelen producirse de esta forma. Por ejemplo, es bastante común observar un río con una gran capacidad de movimiento o con bastante cauce, que el color ya no es como, por así decirlo, se nota el color natural del agua. Entonces eso es porque la cantidad de materiales que va transportando es mucho mayor. En cambio, un riachuelo, creo que se puede observar de que es mucho más probable observarlo con el color habitual del agua, se logra ver específicamente el fondo. Y eso ocurre específicamente por esta conducción de materiales que se produce específicamente en cada uno de estos elementos. Entonces, en función a esto, pues se definen estos dos elementos como la capacidad y la competencia. La capacidad es la máxima carga máxima de partículas sólidas que una corriente puede transportar. En un río, en un valle, esto es mayor. Y la competencia es el tamaño máximo de clasto que una corriente puede transportar. Es decir, qué tan grande o pequeño es específicamente este elemento. Entonces, ambos efectos que se definen para esta causa son una capacidad que tienen los ríos en presencia de un valle que se están moviendo específicamente. Y eso que observamos acá es, por así decirlo, como un claro ejemplo a través del cual se van produciendo las cuencas de drenaje. Por ejemplo, que puede ser similar a este caso. Perdón.
Y una forma para el drenaje bastante repetida es, por ejemplo, el tipo A, el dendrítico. Y esto suele ocurrir, por ejemplo, en montañas o zonas montañosas, donde se están originando varios puntos en los cuales se tienen riachuelos y en un punto, un tanto más abajo, se logran unir estos elementos formando específicamente un río. Por ejemplo, el rectangular, esto yo solo he observado por ejemplo, en las centrales bananeras de la Standard Fruit Company o de ¿cómo se llama la otra? La que está por Tela. Bueno, se me olvidó el nombre. Que ellos básicamente provocan elementos similares. Tienen las plantaciones y en función donde requieren agua, entonces empiezan a liberarlo. Y tienen estructuras así similares, rectangulares, a través de los cuales se están aprovechando específicamente esa agua. Esa radial es algo que también suele ocurrir, pero al final las aguas se terminan organizando en estos drenajes que son como conocidos del punto A, que es el dendrítico. Y este de enrejada es algo que generalmente ocurre en ciertos puntos que tienen como ciertos niveles de altura y es bastante característico para estos puntos. Ahora, si tenemos ríos en la parte superficial, entonces algo que generalmente suele ocurrir son las inundaciones, ¿verdad? Y sabemos que esto ocurre muchas veces porque no tenemos una forma de controlar específicamente las lluvias. Y aparte de eso, eh, por ejemplo, hay algunos ríos que no tienen cauce, o por ejemplo, lo que ocurrió con Eta y Iota, que existían ciertos mecanismos para controlar específicamente estas inundaciones, pero pasó un tiempo largo en el cual no se produjo nada y pues a nadie le interesó mantener específicamente esos ductos libres. No estoy diciendo que si esos ductos estaban libres, no iban a haber inundaciones, pero sí notablemente, si estaban libres, la problemática que causaron iba a ser un tanto inferior comparado con estos elementos. Entonces, para tratar de controlar esto, se tienen ciertas medidas, por ejemplo, los diques, ya sea a través de una represa o diques artificiales, o específicamente la canalización del río, o sea, tratar de construir ciertas estructuras que ayuden a que fenómeno de agua se empiece a transportar de una forma más rápida a través de un canal, como lo que mencionaba con las productoras de banano o plátano específicamente en la zona norte. Hablaremos de las aguas subterráneas, como mencionábamos. Estas siempre están presentes donde tenemos específicamente una agua en la parte superficial y es algo que suele ocurrir con estos elementos cuando el flujo del agua más o menos se mantiene de forma constante. Y el problema que tenemos acá con estos elementos es que a veces estamos tomando mucha mayor cantidad de agua de la que se está sirviendo posteriormente. Entonces lo que hacemos es agotar específicamente este recurso. Entonces, para poder aprovechar estas aguas, hay que tener bastantes estudios, tratando de determinar específicamente la cantidad que se tiene. ¿Y cómo se puede acumular agua en estos lugares? Bueno, observemos la imagen que está en la parte derecha. Eh, Hay una etapa en la cual se empieza a acumular agua subterránea, pero no necesariamente significa de que lo que estamos ahí o que lo que se tiene ahí es netamente agua, sino que es como una combinación de tierra con agua. Entonces, en estos lugares, o hay ciertos puntos en los cuales la presencia de agua comparadas en otras ubicaciones es mucho mayor. Entonces, generalmente estos lugares es que se suelen aprovechar para extraer agua en dichos puntos. Entonces, para esto ocupamos que el agua sea absorbido, que tengamos vegetación que nos ayude a que el agua pueda penetrar en el subsuelo. Y independientemente de esto, va a haber un punto en el cual vamos a tener una mayor acumulación de agua. Y esos lugares generalmente se pueden determinar a través de análisis geofísicos,
para determinar específicamente el agua en cada, o la cantidad de agua que se puede extraer en dichos lugares. Entonces vamos a tener ciertos elementos que se pueden utilizar para extraer el agua. Ahora, aquí lo importante es observar que generalmente ocurren estos dos tipos de acuíferos. Observemos lo que es el acuífero libre y el acuífero cautivo. Y generalmente es mucho mejor estar tomando agua del acuífero cautivo, porque esto representa como una cantidad de agua un tanto más constante que se puede estar aprovechando para cada uno de estos lugares en los cuales se esté tomando el agua, que tomarlo directamente del acuífero libre. También otra medida que se toma es que, por ejemplo, entre más al fondo esté dicho elemento, más probable es de que el agua que se extrae tenga menor cantidad de minerales. Y eso, por ejemplo, si es para uso doméstico, es mucho mejor de esta forma porque, bueno, va a depender en gran manera. En muchos lugares lo que hacen es tratar de esta agua llevarla a niveles adecuados para poderlo aprovechar, pero en otros lugares le sirven tal cual lo están tomando. Entonces, algo para tener en cuenta. Y estos acuicludos, básicamente ciertos espacios que existen en el subsuelo que obstaculizan o impiden específicamente el movimiento del agua subterránea. Entonces es algo que también es favorable para poder extraer específicamente el agua de dichos lugares. Entonces los movimientos de las aguas subterráneas puede ocurrir debido a la pendiente del nivel freático que se puede tener con estos elementos, o también se pueden deber a la permeabilidad del acuífero. O sea, es decir, hay ciertas estructuras a través de las cuales se está acumulando el agua, pero esas estructuras no siempre tienen la capacidad de retener el agua. Entonces, si tiene una permeabilidad bastante elevada, entonces probablemente en dicho lugar no se pueda estar aprovechando el agua de forma constante, pero sí va a permitir que en otros lugares se pueda ir acumulando. Lo que pasa es que aquí se tiene que empezar a analizar específicamente el mejor punto para, por ejemplo, hacer la extracción de dicho eh, material acuoso. Entonces, para poder extraer el agua subterránea, observamos que tenemos estos dos elementos. Tenemos un pozo de Malacate, un pozo manual, como el que está en la parte derecha, en la imagen que está en la parte superior. Y observemos que directamente está tomando agua del primer acuífero. Pero el pozo, que generalmente es una excavación que se realiza, que se ponen como ciertas paredes de concreto, está tomando agua del acuífero un tanto más inferior. Y es lo que mencionábamos, para estos acuíferos más abajo tienden a estar un tanto más limpios que los que están en la parte superficial. Y cuando se requieren altas cantidades de agua, entonces se logra aprovechar mucho mejor dicho elemento. Y los acuíferos o pozos manuales, como se tiene en este lugar, o pozo que se le llama de Malacates, generalmente es como para cierta hacienda que se tiene y se quiere aprovechar específicamente una fuente de agua adicional. Lo que tenemos acá es específicamente observar estos elementos. Y por ejemplo, aquí tenemos diversos sectores de desarrollo. Aquí lo importante es observar hacia dónde está recorriendo el río. Porque, por ejemplo, un pozo cercano a la ciudad no es algo recomendable. ¿Por qué? Por la actividad de las personas. No sabemos específicamente la actividad que puedan tener todos estos elementos. En el subdesarrollo se pudiera observar y tratar de analizar específicamente. Aquí la agricultura probablemente vamos a tener resultados de materiales que se utilizan como abonos. Y aquí depende, por ejemplo, en gran forma si el abono es natural o artificial, porque eso puede producir afectaciones, ¿verdad? Ahora, esta zona que tenemos acá, observemos que es probablemente de desechos.
y eso sí puede producir complicaciones en dicho lugar, así como este vertedero que se tiene en esta parte de acá. Se menciona que está aislado, pero este está afectando el agua en los acuíferos que tenemos asociados con este caso, ¿verdad? Entonces, aquí generalmente lo que se intenta demostrar es que para poder construir uno de estos sistemas se tiene que analizar específicamente los diversos puntos y determinar las zonas en los cuales se va a tener una menor contaminación posible con estos elementos. Y lo otro que debemos de observar es que, por ejemplo, si tenemos un río que está recorriendo, entonces recordemos que en la parte inferior hay elementos a través de los cuales también está fluyendo el agua. Entonces, por ejemplo, si tenemos un problema por esta parte, probablemente estas aguas abajo van a traer cierta parte que tenemos de este elemento. Entonces es algo que tenemos que tener pendiente para identificar estos elementos. Y así es como, por ejemplo, se logran construir estos elementos, pero, por ejemplo, la sobreexplotación por el riego intenso es algo que logra afectar la subincidencia del terreno por la extracción de aguas subterráneas, también algo que logra afectar los niveles de aguas retenidas en dicho lugar. La contaminación salina, que a veces ocurre por ciertos usos o recursos que se tienen en la parte superior, así como la presencia de otros contaminantes que están asociados a este elemento. Con los glaciares, recordemos que es como esa capa de hielo que tenemos en la parte superior y que generalmente estos están mucho más presentes en el polo norte y en el polo sur de la Tierra. Y con estos elementos, generalmente, se utilizan como para determinar la estructura que se ha tenido previamente en la Tierra. Por ejemplo, a través de excavaciones, uno puede más o menos tener cierta idea de cómo era la calidad del aire anteriormente. Entonces, excavando dichos lugares, se toma específicamente o se toman ciertos datos que nos sirven de referencia para dichos casos. Es como lo que mencionabas al principio, ¿verdad? Nadie existió millones de años anteriores aquí, pero entonces, ¿cómo es que podemos hablar de lo que creemos que ocurrió este tiempo previo? Entonces, generalmente se hacen a través de ciertos análisis que se realizan en los glaciares. Y los glaciares van a existir de esta forma. Por ejemplo, a través de las montañas, eh, en la parte superior, que las temperaturas son mínimas y se forman estas presencias de nieve en dicho lugar y que suelen fluir hacia los valles. O también a través de casquetes, como se logra observar en la imagen que está en la parte inferior, que esto es mucho más común en Groenlandia y en Antártida. Entonces, dependiendo hace cuánto ha caído específicamente la nieve, se puede determinar dependiendo de la forma que tiene la nieve. Observemos esta imagen que tenemos acá, en la cual se van mostrando ciertos casos puntuales, ¿verdad? Entonces, cuando está completamente esta forma con 6 picos, sabemos que la nieve ha caído hace poco, pero si ya tiene una forma un tanto más sólida y más comunidad, tiene una mayor cantidad de tiempo específicamente en cada uno de estos lugares. Entonces, la nieve en dichos lugares no es que está completamente firme, sino que también se puede mover o irse trasladando de un punto a otro. Entonces, en el glaciar es algo que se puede experimentar y observar cómo se va moviendo. Pero hay ciertos lugares, por ejemplo, como la zona de acumulación, que generalmente es en la parte superior de las montañas, que es donde se está acumulando, pero de una u otra manera, y también dependiendo de las condiciones del tiempo que existan en dicho lugar, esto puede causar una, como pérdida o caída específicamente de dicho elemento. Entonces, es algo que se requiere observar para determinar, por ejemplo, si una determinada zona es segura o no para estar en dicho lugar. Entonces, la velocidad del movimiento que tienen estos elementos va a depender específicamente del tipo de contenido que se tiene en dichos lugares. Por ejemplo, de una forma natural, cuando se está moviendo, es un movimiento lento que nos genera la impresión de que la nieve que se tiene ahí es casi constante, pero hay ciertos lugares en los cuales esto puede cambiar y puede producirse una caída
de forma bastante rápida asociado con dicha nieve. Entonces, similar con esto, se hace un balance glaciar para intentar predecir específicamente la cantidad de nieve que se tiene. Y es básicamente la nieve que está cayendo comparado con la nieve que está saliendo en la parte inferior. Y por ejemplo, hay diversas fotos o imágenes que nos dan a entender de que en diversas zonas esta cantidad ha caído. Pero por ejemplo, creo que había una noticia del año 2025 que era un periodo de año en el cual hubo como una mayor acumulación de hielo en muchos glaciares. Entonces es algo importante para evidenciar esto, ¿verdad? Pero algo que sí debemos de saber es que con las condiciones del cambio climático esto está cambiando la acumulación bastante considerable, bastante importante. Entonces, en función a esto es que se hace el balance de masa glacial, por así decirlo, como la cantidad que se tiene de estos elementos, en los cuales tenemos esto medido a través de las diversas épocas del año. Sabemos que en invierno es donde vamos a tener una mayor acumulación y, por ejemplo, verano es la época en la cual vamos a tener menor cantidad de nieve para dicho lugar. Entonces, generalmente eso se tiende a analizar para observar si esto se mantiene constante o no. Y así también se va a determinar el periodo de glaciación de la Tierra, que se asume que ocurrió hace alrededor de 2.000 millones de años y que esto se ha ido produciendo a través del tiempo geológico conocido como Pleistoceno, perdón. Y que de dicho lugar se han encontrado diferentes características, con lo que les mencionaba, se hacen perforaciones, se observa las concentraciones que tiene el hielo en dicho lugar y se trata de inferir lo que se ha producido en dicho elemento. Entonces, quedamos hasta aquí. Yo les recuerdo que mañana es el examen parcial. Va a estar disponible, al igual que los otros exámenes, todo el domingo para que lo puedan realizar. Y esperaría tener sus notas al martes para que probablemente el día jueves puedan realizar el examen de reposición. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. No, solo le quería preguntar, las notas del primer laboratorio no me aparecen a mí, solo me aparece el segundo y el tercero. Entonces no sé si es que no está revisado o no lo sé. Bueno, supuestamente se revisaban solos, déjame ver qué ocurrió ahí. Sí, porque no me aparece a mí del primer laboratorio, no. Y el cuarto laboratorio, eso lo teníamos que hacer. Ujú. Pero es que no me aparece porque ayer lo intenté y me aparece con fecha del año pasado. Se me olvidó cambiar la fecha. Entonces, no, probablemente se lo voy a dejar así, que ya no lo hagan. Ah, ok. Sí, solo era eso. Y los cuestionarios tienen nota, Liz. No, como dije al Eso no tienen, principio, es solo es para para... como un ejercicio para que ustedes puedan estudiar, Ah, ok, pero no está tienen bien. nota. Ok, está bien. Solo eso. O sea que el martes usted me daría la nota total, entonces. Sí, les enviaría un correo y también lo compartiría en el grupo de WhatsApp. Ah, ok, está bien. Solo eso, Liz. Ujú. Checa entonces. Sí, buen fin de Saludos, semana. Gracias. igualmente.